¿Quién no ha conocido alguna vez a una persona que padezca diabetes o que tenga que estar constantemente pendiente a sus niveles de azúcar en sangre? Buenos días a todos, soy Alejandro Montemayor San Gerardo, alumno de segundo de Bachillerato de Ciencias, y os vengo a exponer mi proyecto, El Dulce Engaño, la trampa del sin azúcar añadido en la industria alimentaria. Los principales objetivos de este proyecto son el comienzo de una nueva educación sobre la alimentación, así como concienciar sobre los productos que tomamos y cómo esto nos afecta a nuestra salud, e informar sobre cómo actúa el azúcar en nuestro organismo. Los motivos principales que me llevaron a realizar este proyecto fueron principalmente el interés personal que este tema me despertó desde un principio y la oportunidad que vi de concienciar y hacer saber que realmente no somos conscientes del azúcar que consumimos, ya sea por el consumo desmesurado que hacemos de este o el consumo inconsciente que realizamos. El método de trabajo que utilicé fue una investigación genérica sobre el azúcar, además de una investigación más a fondo sobre otros tipos de productos de los que más tarde realicé la encuesta. Aquí os muestro un índice donde os enseño qué temas voy a tratar. Primero empezaré hablando sobre qué es el azúcar, así como su clasificación, funciones, metabolismo y efectos en la salud. Y ya pasaré al grueso del proyecto, donde hablaré sobre el azúcar oculto, trabajo experimental y finalizaré con las conclusiones y algunas propuestas. Primero, ¿qué es el azúcar? La sustancia en la que todos pensamos cuando nos hablan de azúcar es la sacarosa. Formado por glucosa y fructosa, es un disacárido constituido por cristales sueltos de sacarosa que tiene la fórmula química C12H22O11. Se pueden clasificar según su composición química en monosacáridos, disacáridos o polisacáridos. Los monosacáridos son los azúcares más simples, también pueden ser conocidos como glucosa y la fructosa. Los disacáridos están formados por dos monosacáridos, podemos usar el ejemplo de la sacarosa o de la lactosa presente en la leche o maltosa. También podemos hablar de polisacáridos presentes como el almidón o glucógeno y son cadenas largas de azúcares formadas por tres o más monosacáridos. También los podemos clasificar según su aporte nutricional o impacto en la salud. Se pueden clasificar en azúcares intrínsecos, libres o añadidos. Los azúcares intrínsecos es importante añadir que hablamos sobre glucosa y fructosa, ya que estos son azúcares que extraemos directamente desde la matriz del alimento donde se encuentra de forma natural. Azúcares libres son extraídos de la matriz del alimento y también pueden ser añadidos. Estos son perjudiciales para la salud y pueden desembocar en enfermedades vasculares. Y azúcares añadidos que son los que añaden el fabricante o los consumidores y son aquellos como por ejemplo en productos procesados como puede ser la Coca-Cola. Las funciones las podemos dividir también en fisiológicas o tecnológicas. Si hablamos de funciones fisiológicas, decimos que el azúcar es una fuente primaria de energía, también sirve como reserva energética, tiene una función estructural y tiene función metabólica y reguladora. Y si hablamos de funciones tecnológicas, hablamos sobre que tienen función edulcorante, son muy buenos conservantes, proporcionan color y sabor y también forman parte en reacciones de fermentación. En cuanto a su metabolismo, hablamos sobre qué consiste la digestión de carbohidratos que se degradan en moléculas de glucosa que son absorbidas por el torrente sanguíneo. Se distinguen varias fases como la digestión y absorción, liberación de insulina, transporte celular, almacenamiento y uso de energía. Sus efectos en la salud. Los alimentos azucarados contienen hidratos de carbono simples que hacen que el consumo desmesurado de estos, el organismo trabaje en exceso y estos se acumulan en el cuerpo en forma de grasas. Algunas de las enfermedades que pueden provocar son posible adicción, caries o enfermedades coronarias, pero me quiero centrar principalmente en la diabetes, ya que es una enfermedad crónica, es decir, permanente. La diabetes es provocada por la incapacidad del páncreas de producir la suficiente insulina o la incapacidad del organismo de administrar esta de manera eficaz. El azúcar está directamente relacionada con esta enfermedad, ya que cuanta más glucosa haya en el organismo, más insulina deberá producir el páncreas, y de esta manera se agotarán antes las reservas y desembocará en una diabetes. Vamos ahora con el grueso del proyecto, el azúcar oculto, también conocidos como azúcares libres, añadidos o simplemente azúcares no evidentes. Estos azúcares son los presentes en productos procesados o preparados en los que el consumidor no se espera que haya azúcares. El término azúcar oculto es un término que no está muy claro. Según Eduard Balladia, de la Academia Española de Nutrición y Dietética, realmente no está oculto, lo único es que no sabemos diferenciarlo porque no es fácil hacerlo y para hacerlo es necesaria una investigación a fondo.
Muchos términos que se pueden usar, por ejemplo, el maltodextrina, panela o melaza, son términos que para aquellas personas que sí estén informados y estén metidos en el tema son válidos, pero para aquellas personas que, a pesar de interesarse, no estén bien informados o para personas que directamente no sepan nada sobre este tema, pueden resultar un obstáculo real a la hora de medir su consumo de azúcar. Para conocer el nivel de concienciación sobre la gente acerca de estos productos, realicé unas encuestas en las que fueron difundidas por diferentes grupos de WhatsApp y fueron realizadas por más de 100 personas. El perfil del encuestado buscado era de aquellas personas que realizaban las compras en sus hogares. Cabe recalcar que los productos señalados fueron los considerados como consumidos habitualmente en los diferentes hogares. En esta primera gráfica se preguntó la edad de las personas. Se muestra como en un 58,8% es entre unos 46 y 60 años, en un 27,2, 31,45 y quedan en un segundo plano los mayores de 60 y los menores de 30, incluidos también los de 18. Esto nos demuestra que la encuesta llegó a las personas adecuadas, ya que se buscaba personas que fueran independientes y que por tanto realizaran las compras en sus respectivos hogares. En esta primera pregunta se preguntó con qué frecuencia se consumían salsas de tomate frito, a lo que un 22,5% respondió que frecuentemente, quedando más de un 70% de los encuestados que también lo consumían, pero no de manera diaria. Esto nos indica que es un producto que está presente dentro de los consumos habituales en los hogares. Al preguntarles si consideraban que este producto podía llevar azúcar, la respuesta fue muy positiva, ya que un 89,2% de ellos contestaron que sí que sabían que este producto contenía azúcar, quedando en menor plano los que no lo sabían. Se preguntó también acerca del ketchup y se determinó que un 14,7% no lo había probado nunca, quedando en más de un 80% las personas que sí lo consumían, aunque no de manera diaria, determinando esto que es un producto que también, que también es frecuente en los hogares cotidianos. Al preguntar que si sabían que este contenido tenía azúcar, también la respuesta fue positiva, ya que más de un 85% de ellos sí que conocían que este producto podía llevar azúcar. Al preguntar si consumían pan de molde, el 16,7% respondió que sí que consumía pan de molde, quedando más de un 70% de ellos que también lo consumían, aunque no de manera diaria. ¿Sabías que este producto contiene azúcar? A esa respuesta, más del 75% respondió que sí, por lo que no es una respuesta tan positiva como las anteriores, ya que más de un 20% de las personas no era plenamente consciente sobre si este producto contenía azúcar, pero la respuesta sigue siendo y el conocimiento sigue siendo bueno. Pasamos a la salsa de soja y a pesar de que no fue un producto tan consumido como los anteriores, sí que es verdad que un 56,9% de los encuestados sí que lo consumía. Pero esta vez el resultado no fue tan bueno y nos dejó una mala sensación, ya que más de prácticamente la mitad de los encuestados no conocía o no sabía que este producto podía llegar a tener azúcar, lo que es un poco grave, ya que es uno de los productos que considerados salados que más azúcar contiene. Para finalizar con las encuestas, preguntamos si creían que al haber hecho esta encuesta consideraban que tenían más conocimientos o habían aprendido algo sobre los azúcares, a lo que más del 85% determinaron que sí. Por lo que a pesar de los buenos resultados y buena información que tenían, no eran plenamente conscientes del consumo de azúcares que realizaban. En cuanto a las conclusiones, el consumo de azúcar tras la encuesta realizada determina que buena parte de los encuestados sí era consciente del azúcar que consumía, aunque una parte de ellos no lo era, lo que respaldaba la necesidad de mejorar la transparencia de la información. En cuanto al impacto en la salud, se determina que el consumo desmesurado e inconsciente de azúcar puede llegar a provocar desde una caries hasta una enfermedad crónica y permanente como es la diabetes. Y sobre el azúcar oculto se determina que constituye un buen problema a la hora de identificar los azúcares para aquellos que no están informados bien sobre el tema. Y algunas recomendaciones derivadas del proyecto son una mejor educación alimentaria, tanto por parte de la industria en el etiquetado como por parte del consumidor, informándose y esto ayudaría a la capacidad de identificar estos azúcares ocultos. Y otra sería promover alternativas incentivando a la industria alimentaria a que redujera la cantidad de azúcares añadidos en productos de consumo habitual.
Me gustaría acabar dando las gracias a mi tutora Susana por sus facilidades y ayuda durante la elaboración del proyecto, al tribunal y a todos los aquí presentes por escucharme y a mi familia por apoyarme y ayudarme durante todo el transcurso del proyecto. ¿Qué? Muchas gracias. Fuerte. Muchas gracias por tu proyecto, porque está muy bien concienciar a la gente joven de estos mitos. A ver, una pregunta. Cuando tú les hablabas a tus coetáneos, a tus amigos y tal de todo esto, ¿crees que ha habido un cambio de hábitos en ellos porque lo están viendo en ti, o todavía crees que seguimos metidos en unas ideas ilusorias de la alimentación y de que no nos meten tanta química y cosas negativas? Yo creo que sí han notado un cambio porque al final el poder desarrollar una enfermedad como es la diabetes, que una vez que la tienes ya es para toda la vida, pues hace que sea un punto de inflexión en ti y digas, pues mira, voy a intentar mejorar mis hábitos de consumo y aunque no lo corte radicalmente, sí reducirlo. Ahora sí. Vale, enhorabuena por el trabajo, ¿vale? Está bastante bien. Habla de un tema muy, muy interesante, ¿no? Sobre todo el tema de los azúcares en la alimentación, que de hecho, bueno, la gente alimenta, yo creo que cada vez se come peor, ¿no? Más ultraprocesados, etcétera. Entonces, mi pregunta, en primer lugar, va sobre la encuesta. Es decir, la muestra que has escogido la encuesta, porque en la memoria dices que lo has pasado por un Forms, ¿no? Por WhatsApp. Entonces, ¿de qué manera controlas qué personas hacen la encuesta? Es decir, ¿son grupos cerrados o es una cadena que se ha empezado a enviar como para saber un poco la muestra, si es representativa, qué tipo de personas la ha hecho, etcétera? No, fueron grupos cerrados, por ejemplo, pasé por el grupo de mi familia, que somos bastantes, intentando controlar que las personas que lo hicieran fueran las que hacían la compra. También, por ejemplo, dije a mi madre, en este caso, que si lo podía pasar por el grupo de su trabajo, que también son personas que realizan la compra, viven solas. Intenté en todo momento que las personas que realizaban las encuestas fueran aquellas que fueran las que iban a los supermercados y se codeaban con la comida y todas esas cosas. Vale, y bueno, así se me oye. Por otro lado, mejor dicho, cuando haces en la memoria las tablas con la cantidad de azúcar que llevan diversos alimentos, ¿ha habido alguno que te haya llamado la atención que digas, macho, yo pensaba que esto no llevaba azúcar y lleva bastante azúcar? O lo contrario, pensaba que esto llevaba más azúcar y apenas lleva. ¿Ha habido algo así que te haya impactado o más o menos era lo que tú te esperabas? Pues me impactó sobre todo la salsa de soja, por eso la introduje en la encuesta, porque yo pensaba que no contenía casi azúcar y me di cuenta que había algunas marcas que tenían hasta 10 gramos cada 100 mililitros. Igual, yo cuando lo vi me sorprendió. Ese mismo producto a mí también me llamó bastante la atención. ¿Vale? Entonces, bueno, mis dos preguntas, bueno, tres preguntas prácticamente. El tiempo, quizás, para mi gusto, quizás creo que podrías haber hablado un poquito más del trabajo que has hecho, que está bastante bien y es bastante completo. Y ya está, darte la enhorabuena por segunda vez y muchas gracias por la presentación. Como antes me ha vuelto a quitar la pregunta, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me ha gustado mucho el trabajo, me ha encantado que hablaras del azúcar, me han encantado las tablas, que me las voy a quedar en casa, en el frigo. Hay información súper curiosa, los que vosotros no, pero vuestras madres van a estar encantadas. Lo que me ha más sorprendido es que la mayor parte de los alimentos integrales, que los compras pensando que son súper sanos, son los que más azúcar llevan. O sea, me dejaste muerta. Lo del ketchup me lo esperaba, lo de la soja, bueno, bien, pero lo de los integrales, en estado de shock. Dos cosas. ¿Qué propondrías tú a las autoridades para que realmente nos enteráramos los profanos? Como has dicho, uno ve maltodextrina y yo para mí me hablas en chino, para que nos pudiéramos enterar realmente de qué es lo que compramos. Pues en el caso de esas nomenclaturas sería en el etiquetado añadir información más clara, quizás para todos los públicos, porque sí que es verdad que terminaciones como esa quizás no llegan a todo el mundo y pueden ser, pues, en caso de que seas diabético, o pueden suponer un problema grave. Vale. La otra cosa, ¿qué nos recomiendas para endulzarnos la vida? De todas ellas,
¿Cuál es la más sana? ¿De todas qué? De todas los azúcares que has hablado, ¿cuál es el más sano? Pues el intrínseco que se encuentra en la comida, por ejemplo, en frutas y verduras, pues Y ya ese, está. ese es el mejor. O sea, que de lo demás nada. Hombre, Mejor que nada. Mejor que nada. Y luego me ha encantado el tono. O sea, ¿qué? el tono de la presentación. Súper laid back. O sea, nada de estresado, ¿lo habéis fijado? Nada de estresado. Yo os estoy presentando. Está muy bien. Porque es poco estresante. Enhorabuena.